Hola, buenas tardes. Me llamo Mónica Danús y voy a explicar básicamente lo que es un ensayo clínico. Lo voy a hacer a través de una presentación y espero poder aclarar dudas. Hola, me llamo Mónica Danús y soy médico especialista en medicina nuclear. Colaboro con la asociación Cirlon COVID para la difusión del COVID persistente y delante de la situación de nuestro primer ensayo clínico en el que estamos intentando ayudar a visualizar y entender todo lo que es el proceso de la enfermedad, me gustaría poder explicarles en qué consiste un ensayo clínico. Pero para poder llegar a los ensayos clínicos tenemos que saber desde el principio qué es lo que pasa. ¿Qué es una enfermedad? La Organización Mundial de la Salud define enfermedad como la alteración o desviación del estado físico de una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. La enfermedad es una parte más de la salud y de la vida en general, y es imposible evitar la enfermedad dentro de un proceso biológico normal y forma parte de toda la naturaleza. El concepto de enfermedad es tan amplio como la propia vida. La enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa, del organismo y de todos aquellos que regulan el medio interno. Incluso cuando la causa se desconoce, casi siempre se puede explicar las enfermedades en términos de los procesos fisiológicos y mentales que se alteran. Pero, ¿cómo se estudian las enfermedades? Lo primero es detectarla. Hay que poner atención por parte del personal sanitario y social ante las demandas que realizan las personas. Una sola persona, lamentablemente, es poco representativa, pero cuando muchas hacen las mismas demandas, hay que empezar a investigar. Esto es lo que ha pasado con el COVID. Una enfermedad nueva que nos ha arrasado y que no conocemos exactamente su funcionamiento ni evolución. Y obviamente tampoco las secuelas que puede dejar. Para poder estudiarla hay que buscar entre todos los pacientes las cosas que tienen en común y aquello que los hace diferentes también. Esos estudios se realizan recogiendo datos de los pacientes. ¿Cuáles? Pues cuando no sabes bien lo que buscas, hay que recopilar los máximos datos posibles y de la forma más precisa, con todas las variabilidades que pudiéramos encontrar. Un ejemplo muy gráfico es el típico libro de ¿Dónde está Wally?, que nosotros tenemos que localizar la enfermedad y por ahora hemos descubierto que tiene unas ciertas características. Por ejemplo, Wally siempre lleva una camiseta roja de rayas, un gorro, gafas y un bastón. Pues nosotros tenemos que intentar localizar dónde está Wally. Y hemos encontrado una serie de posibles personas que parecen que son Wally, que son estas que están aquí, pero realmente, ¿dónde está Wally? Wally es este de aquí. ¿Cómo hemos conseguido saber quién es? Porque sabemos cuáles son sus características y esto es lo que estamos haciendo al recoger los datos. En el caso del COVID hay varias presentaciones. El COVID agudo, el típico, el que nos pone fatal, el que puede llevar incluso a estar desgraciadamente ingresado o en el peor caso en la UCI. Luego las secuelas post-COVID, que es como si hubieras pasado una guerra y te quedan lesiones por haber pasado la guerra, pero nos hemos encontrado que hay algo más, que pacientes que inicialmente parecían que habían superado el COVID sin problemas, que habían quedado pasado y permanecen durante un tiempo sin ningún tipo de sintomatología, a posteriori
van apareciendo una serie de quejas comunes, de síntomas comunes, y a este cuadro se le ha llamado COVID persistente. Las posibles causas del COVID persistente son que el virus se queda almacenado en alguna parte del cuerpo y cuando vuelve a circular, vuelve a suceder el cuadro clínico inicial. La sobreactivación mastocitaria. Los mastocitos son unos glóbulos blancos que tenemos en el cuerpo que se defienden demasiado. Al defenderse demasiado lo que hacen es que nos hacen daño a nosotros mismos, aparte del virus. La reactividad autoinmune, que significa que el cuerpo no se reconoce a sí mismo y se ataca. La activación de virus que teníamos previamente. Todo el mundo conocemos los herpes, que nos salen en el labio muchas veces, que nos van saliendo de forma recurrente, o otras patologías que en teoría no tendrían por qué reactivarse, pero que el COVID ha conseguido que nuestro cuerpo deje de contenerlos y les ha dado un espacio en el cual volver a sufrirlos. Y otra enfermedad es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, que está originado por el VIH, que conocemos como virus de inmunodeficiencia humana, que facilita la persistencia de la enfermedad dentro del individuo. Pero vamos al caso. Todo esto que estamos haciendo es para explicar lo que es un ensayo clínico. ¿Y qué es un ensayo clínico? Un ensayo clínico es una investigación llevada a cabo en humanos, personas sanas o enfermas, que permite la transformación, que permite tener más información sobre cómo reacciona el cuerpo ante enfermedades y o tratamientos, como por ejemplo conocer el efecto de un nuevo fármaco o combinaciones, sobre la evolución de la enfermedad o efectos secundarios que aparecen con su administración, que no es el caso de nuestro ensayo clínico. Los ensayos clínicos son diseñados por investigadores, médicos y otros profesionales sanitarios, expertos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con una enfermedad concreta y son sometidos a la evaluación y aprobación de las autoridades sanitarias y de los comités éticos de la investigación antes de que se pueda llevar a cabo. No se pueden hacer ensayos clínicos sobre personas si no está autorizado el hecho de realizarlas. Los ensayos y otros estudios de investigación clínica se rigen siguiendo unas normas éticas y legales, tanto a nivel internacional como nacional, conforme a lo establecido en un protocolo que debe ser seguido de forma estricta. En el protocolo también se explican los requisitos que tienen que cumplir los individuos que pueden participar en el estudio. No todo el mundo puede participar en el estudio, solamente aquellos que cumplan unos ciertos criterios, que es lo que queremos estudiar. Luego es imprescindible la seguridad de las personas y esto sobre todo es en los fármacos, cuando estamos diseñando y probando fármacos para tratamiento de enfermedades. Lo primero que tenemos que estar seguros es que no vamos a hacer más daño del que hay y que el paciente tenemos que reconocer que siempre es libre de abandonar el ensayo en el momento en el que él crea conveniente. Y otra de las cosas, y a fecha de hoy muy, muy importantes, es que los datos de los pacientes se tratan con privacidad y confidencialidad. No se puede saber el nombre del paciente, no se puede divulgar la información del paciente. El paciente, en este caso, no es un paciente, son unos datos recogidos asociados a un número y no tenemos que conocer quién es la persona a la que le estamos haciendo. Para nosotros solamente son datos, que no significa que no te preocupes por él, sino que en este momento no podemos asociarlo para poder llegar a una conclusión. ¿Cómo llegamos a conclusiones? A través del método científico. El método científico está estandarizado y es lo que se estudia cuando haces el doctorado. Tú puedes ser doctor en filosofía, no hace falta ser doctor en medicina, pero has tenido que utilizar una metodología de investigación para poder llegar a tener la tesis, que es lo que te hace ser doctor. Y esto lo aprendemos a través del método científico. ¿Cuál es nuestro ensayo clínico? Nuestro ensayo clínico es el que estamos estudiando, son nuestros trastornos cognitivos. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo primero es seleccionar el tema, el deterioro cognitivo. Posteriormente, una revisión bibliográfica. Todo lo que sabemos de deterioro cognitivo y sus posibles causas. Posteriormente, el planteamiento de problema.
tenemos que determinar los tipos de deterioro que están asociados con el COVID persistente. Definir unos objetivos, tanto en la rehabilitación como incluso en la recuperación del paciente. La justificación y el marco teórico están claros. Buscar, ayudar a recuperarse al paciente. ¿Qué metodología de investigación vamos a utilizar? Caracterizar los síntomas y la valoración de las herramientas para poder utilizarlas después para ayudar al paciente. ¿Quién es la población y la muestra? Los pacientes que tienen demanda por deterioro cognitivo y long COVID. ¿Qué técnica vamos a utilizar? Utilizamos el sistema Cognifit, que es un programa que es utilizado para otros tipos de deterioro cognitivo y que nos permitirá clasificar los diferentes tipos de deterioro cognitivo, conocer en qué mapa estamos situados y poder saber qué es lo que va mejor a cada tipo de deterioro. ¿Cómo se recopilan los datos? Pues el programa almacena los datos en los test que nos da información sobre la enfermedad, se aplican diferentes técnicas según sea la característica del deterioro y en este momento todavía no es un tratamiento. El hecho de hacer actividad mental con un programa que te realiza unos test ya mejoras como hacer pasatiempos, crucigramas o sudokus, pero no estamos buscando un fin terapéutico en este momento. Estamos dibujando un mapa de qué es lo que está sucediendo. Posteriormente será el análisis de resultados. Con todos los datos que tengamos de todos los pacientes que han sido voluntarios para completar, es muy importante la adhesión al ensayo clínico, porque si no tenemos todos los datos, no se pueden analizar por partes. Entonces, poder aplicar cuál es el tratamiento, cuál es el programa que le dé mejor a cada perfil de paciente. Y por lo tanto, escoger, como conclusión, sería escoger qué tratamiento le vamos a poder ofrecer al paciente para poder tener mejoría en su estado actual, llegando como finalización a la aplicación clínica. Otro tipo de ensayos clínicos son los que se realizan con fármacos, que entonces hay diferentes fases en las que primero tenemos que diseñar la molécula, luego saber el número de participantes, la fase, pero eso en este momento no es lo que nos viene al caso. En este tipo de ensayo es un ensayo abierto, en el que es el paciente el que interactúa con la herramienta de forma autónoma, que obliga a ser sincero con uno mismo. No podemos hacer un ensayo clínico entre varios. No podemos pedir ayuda para solucionar los problemas. Necesitamos que seáis sinceros con vosotros mismos y con el programa, porque necesitamos saber qué os pasa. Y para saber qué os pasa tenéis que ser vosotros y el programa. Si se hace el test en grupo o consultando, los datos van a ser erróneos y por lo tanto la conclusión errónea. Por lo tanto, la aplicación no va a ser correcta y el tratamiento no va a servir para nada. Y los resultados que os da la aplicación cada vez que la estáis utilizando son vuestro propio progreso, pero no os da una conclusión final. No os la puede dar porque es lo que estamos buscando y analizaremos cuando estén todos los datos juntos. Por lo tanto, todos trabajamos juntos en el avance del conocimiento, tanto pacientes como profesionales, y necesitamos tener la máxima cantidad de voluntarios posibles para poder hacer el mejor mapa posible. Y como decimos en CIR, por mí y por todos. Muchísimas gracias.